Bueno, me llamo Salim Maya, soy artista visual y profesor universitario, soy de Vitoria-Gasteiz y bueno, he formado parte de la Global Submud Flotilla en esta ocasión. A ver, el momento de la detención la verdad es que fue, bueno, por sorpresa. Estábamos todavía a muchas millas de la costa de Gaza, eran más de 600 millas. Lo hicieron de noche, entonces bueno, pues no estábamos desde luego preparados y tampoco vimos señales de que nos iban a interceptar. Bueno, el momento es simplemente que empiezas a escuchar gritos de que, bueno, que está allí el ejército israelí, que salgas con las manos en alto. Y bueno, yo cuando salgo del camarote y voy a salir, ya veo que bueno, hay un montón de luces de láseres de las armas del ejército que te pasan por todo el cuerpo. Y bueno, pues que te gritan para que salgas con las manos en alto. A partir de ese momento, bueno, pues todo sucede bastante rápido, te cachean, te roban todo lo que tienes, destrozan todos los sistemas electrónicos y de navegación y te conducen a la proa del barco, de nuestro barco, y nos mantienen allí hasta que nos acercan con nuestro propio barco a digamos, la nave de guerra, el barco de guerra que tenían preparado con este campo de concentración, ¿no? Bueno, una vez allí nos hacen arrodillarnos y con las manos en la cabeza y durante varias horas y bastantes metros tenemos que ir caminando de esta manera de rodillas y vuelven a cachearnos, vuelven a clasificarnos y ya nos introducen en un recinto formado por contenedores de mercante. Eran como 6 contenedores y en el centro había una especie de plaza. Y allí, bueno, pues es el sitio donde nos tienen durante 2 días, prácticamente, bueno, pues privándonos del sueño, del agua, de la comida y también, bueno, pues maltratándonos. Cada 2 horas aparecían allí, nos formaban, nos volvían a poner en esta posición de rodillas, con las manos en la cabeza y mirando al suelo, y bueno, aleatoriamente daban palizas. Entonces, bueno, pues hay compañeros que acabaron con la cara reventada, otros compañeros con hombros dislocados y bueno, incluso hay una persona, Alberto, que ha sido compañero mío durante todo el viaje, que tiene 6 costillas rotas. Acabo de hablar con él por teléfono ahora antes de entrar a la radio y bueno, pues todavía sigue allí, le sacaron del hospital ayer. Y bueno, pues la verdad es que la situación fue bastante complicada, también porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar allí, no sabíamos si estábamos yendo a Israel o qué estaba pasando. Contábamos los días un poco pues, con el sol, que veíamos que se metía y salía. En mi caso me aislaron en un camarote, entonces también perdí un poco la referencia del tiempo. Bueno, en general eso, mucha desorientación y mucha incertidumbre, porque también los soldados que estaban allí eran adolescentes, se les podía ir la mano en cualquier momento. Entonces, bueno, pues en ese sentido bastante desorientados y con preocupación. A ver, estábamos siendo vigilados desde hace días, porque se veían drones y bueno, pues nos lo íbamos comunicando, pero no sabes de quién son los drones. Seguramente muchos de ellos fueran de Frontex, que nos tenían localizados, sabían perfectamente que estábamos allí, y también del gobierno griego seguramente, que también sabían que estábamos allí. Y evidentemente también sabían que había una fragata israelí en la zona, y les dio igual. De hecho, el gobierno griego se supone que monitoreó todo este secuestro, pero les dejó hacer. No hicieron nada. En el momento en el que los israelíes decidieron soltarnos, lo único que hicieron fue ir a buscarnos con una lancha suya, los guardacostas, y nos llevaron a un puerto. Un puerto muy bien elegido, porque era un puerto industrial en el que no había nadie que pudiese ver lo que estaba pasando allí, en el que nos fueron bajando de 30 en 30 y nos esperaban con autobuses. No tenían preparada agua, no tenían preparada comida, no tenían preparado absolutamente nada para unas personas que han estado secuestradas durante 2 días. Tuvimos que solicitarla nosotros y luego nos mantuvieron dando vueltas por la isla pues todo el día
no nos dejaban bajar del autobús, preguntábamos si estábamos condenados o si estábamos arrestados, nos decían que no, pero que aún así no podíamos salir de allí. Entonces, bueno, todo esto ha sido gracias a la participación del gobierno de Grecia, con la connivencia de Europa y de su brazo armado, ¿no? Frontex, y todos los gobiernos. En realidad, nadie ha hecho nada por nosotros. Cuando llegamos al aeropuerto por fin, yo me encontré con la cónsul de España, que nos tomó nota de quiénes éramos, apuntó nuestro nombre, y ante mi pregunta de a ver qué iban a hacer con nosotros, me dijo que nada, que no podían hacer nada, que la repatriación tenía que correr por cuenta de la Global, pero es que ni siquiera nos dieron eso, ni la opción de darnos algo de alojamiento o de nada. O sea, fue simplemente, vale, ya estáis aquí, apañároslas como podáis. Sí, ahora la prioridad es la liberación de Thiago y de Saif, porque han sido secuestrados ilegalmente en aguas internacionales y corren grave riesgo porque sabemos lo que es capaz de hacer el Estado genocida de Israel. Están acusados de terrorismo y en concreto Saif tiene nacionalidad española, pero también tiene nacionalidad palestina. Por lo tanto, puede ser incluso condenado a pena de muerte. Entonces, bueno, la prioridad de la flotilla ahora mismo es hacer todo lo posible, dar voz y hacer presión para que los dos gobiernos implicados en este caso, ¿no? Brasil y España, hagan todo lo posible por liberar a sus ciudadanos, y a partir de aquí, bueno, pues es cierto que capturaron 22 barcos y otros 33 aún consiguieron librarse y están en Creta, que se pueden unir a otros 6 griegos y a otros 16 que están en Turquía, pero las decisiones se están tomando ahora mismo, como digo, con la prioridad de que no perjudique a Saif y a Thiago, que están en manos de los israelíes y que llevan 6 días en huelga de hambre y pues la situación se puede complicar aún más. Bueno, sí, en primer lugar decir que lo que hemos pasado nosotros es solo una pequeña muestra de lo que pasa al pueblo palestino a diario y desde hace más de 70 años. En segundo lugar, podemos hacer muchas cosas. Podemos ayudar en tierra, con la flotilla, de muchas maneras. Yo he estado en enero, por ejemplo, haciendo reparaciones en barcos para preparar los barcos para que estuviesen listos, pero también se puede hacer apoyo de muchas maneras en los equipos de tierra. Luego también puedes participar ya desde casa simplemente haciendo boicot a todas esas empresas que participan de la colonización de Palestina y que apoyan el apartheid. Hay aplicaciones como Boycat que nos pueden facilitar ese trabajo, porque es cierto que las empresas son muchísimas y pues es difícil a veces identificar quiénes son cada una de ellas. Y desde el País Vasco también creo que tenemos que denunciar las empresas que dentro de nuestro territorio participan de este genocidio. Hay muchas de ellas, la delegación vasca tiene información clara de quiénes son. Una de las más visibles puede ser CAF con sus tranvías, que permite el desplazamiento de los colonos a sus asentamientos, o otras empresas como otros bancos como Kutxabank o muchas otras empresas que hay que denunciar, por lo menos para que se sepa y con la intención también de que cambien su política. Bueno, animar a todo el mundo a que se manifieste, a que consigamos que la voz del pueblo palestino no se apague. El genocidio continúa y la ocupación, como digo, lleva sucediendo desde hace más de 70 años. Entonces, que no se apague la voz y que tenemos que dejar claro a los gobiernos que no estamos a favor de esta deriva imperialista de Israel, de Estados Unidos, y tenemos que pedir a los gobiernos, a nuestros gobiernos,
que se tiene que desmarcar claramente de toda esta deriva, no solo con palabras, como está haciendo el gobierno español, sino también con acciones claras y efectivas.